Así es que hoy quiero hablar acerca de la guerra. ¿De qué? Va otra vez. ¿De qué? ¿Sabe que nosotros tenemos un concepto, desde mi punto de vista, de la guerra espiritual totalmente equivocado? Y hoy quiero hablar, quiero ahondar acerca de este tema tan importante de la guerra espiritual. Ahora, pastor, ¿existe la guerra espiritual? Claro que sí, sí existe. Pero quizás nosotros le hemos dado un enfoque incorrecto, y por eso muchos de nosotros hemos perdido batallas, porque no le hemos dado el enfoque que la Biblia nos enseña. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 6, verso 12. Y en este verso hay cosas tan reveladoras que poco a poco vamos a ir desarrollando. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Diga conmigo: mi lucha es espiritual. No, dígalo fuerte, por favor: mi lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra ninguna persona. Va otra vez, porque eso se lo quiero dejar bien claro. Nuestra lucha no es contra alguna persona. Nuestra lucha no es contra los testigos de Jehová, contra los mormones, contra los... No, nuestra lucha no es contra nadie de eso. Nuestra lucha es... Va otra vez, nuestra lucha es espiritual, pero hay que entender. El apóstol Pablo le dice a los efesios: no tenemos una lucha contra sangre y carne, es decir, contra algo que se ve. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Ahora, ¿quién es el adversario? Porque para hacer una lucha espiritual, eso quiere decir que hay un adversario. Y el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8, en el lenguaje actual, nos dice cosas bien interesantes, y póngame atención. Mire lo que dice el apóstol Pedro: estén siempre atentos y listos para lo que... Ahí va. Entonces eso quiere decir que parte de la guerra espiritual no es tapar pozos. No, va otra vez, porque esto se va a poner sabroso. Parte de la guerra espiritual no es tapar pozos. No, usted no entiende, y hasta que no entienda dejo de decirlo. La guerra espiritual no es tapar pozos. La guerra espiritual es prevenirlos. Va otra vez. La guerra espiritual no es tapar pozos, es prevenirlos. El Señor dijo, escuche, a través de Pedro: estén siempre atentos y listos para lo que... Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe lo que viene el 28 de agosto? Los que vinieron a la primera, chitón. ¿Saben lo que viene el 28 de agosto? ¿Qué va a pasar el 28 de agosto? Ay, pastor, no sé. Ay, no hace falta que ni siquiera los útiles haya comprado. ¿Qué va a pasar el 28 de agosto? Entran los niños y usted ya los preparó para lo que van a escuchar. Queremos tapar pozos en lugar de prevenirlos. La guerra espiritual se basa en anticiparlos a lo que va a suceder. Va otra vez. La guerra espiritual es anticiparnos a lo que va a suceder. Tengo maestros aquí de escuela. Hay reuniones, hay maestros de escuela, por favor. Si tengo maestros aquí que estén en la escuela, que sean maestros de escuela primaria, por favor, levánteme la mano. Ustedes saben lo que va a suceder este próximo 28. Ustedes saben que los libros de texto están hablando acerca de la ideología de género. Y yo pregunto: ¿estamos preparados o vamos a apagar fuegos? La Biblia dice, el apóstol Pedro: estén siempre y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, o anda buscando a quien destruir, hasta parece un león
Eso quiere decir que Él está pensando, viendo lo que nosotros no vemos. Por eso la Biblia dice algo bien interesante. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas, aunque le duela, díganlo, porque ese verso duele en el corazón, porque duele. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos. Y eso que nosotros tenemos la mente, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la iglesia que no ha aprendido de una lucha o guerra espiritual? Es que la hemos malentendido. Cuando el apóstol Pedro nos dice: hey, estén siempre atentos, estén siempre, perdónenme la palabra, a la virusa. Están siempre checando, viendo qué pasa. ¿Para qué? Para que se prevengan, no para apagar fuegos. Dios no nos llamó a apagar fuegos, Dios nos llamó a prevenirlos. Y el asunto de la guerra espiritual es que todos creemos que tenemos que andar de apagafuegos porque no nos preparamos. Hoy le quiero enseñar, con la ayuda de Dios, lo que para este pastor es la guerra espiritual. Estén siempre atentos y listos para lo que venga. Es decir, estemos preparados ya. No, pastor, me vino esto, ¿qué hago, Señor? No, yo ya sé qué voy a hacer. Porque el deseo de Dios es que sus guerreros, su ejército, esté preparado. Entonces el apóstol Pedro dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león. Ahora déjenme aclararle algo: si el diablo logra destruirte a ti, no solo te destruye a ti, destruye tus generaciones. Va otra vez para que le cale. Si el enemigo logra destruirte a ti, no solamente acaba contigo, acaba con tus generaciones. Por eso uno tiene que estar atento, pastor, que es la guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual, y aquí es donde la cosa se empieza a poner sabrosa. La guerra espiritual no es una lucha a cuerpo. Va otra vez. La lucha espiritual no es una lucha. Oh, que lo diga. La lucha espiritual no es una lucha. No es cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es carnal, es. Entonces, como es espiritual, no estoy luchando contra algo que veo, estoy luchando contra algo que no veo, porque no es una lucha cuerpo a cuerpo, es una lucha espiritual. Entonces tengo que entender esto, y escuche, porque aquí se pone interesante. Como es una lucha espiritual, no es una lucha cuerpo a cuerpo, es una lucha es una lucha de. Ponga su manita aquí, ponga su dedito aquí y diga: de pensamientos. Lo que vamos a enfrentar es una lucha de pensamientos. No es una lucha cuerpo a cuerpo, no es tratar de ir y pelearnos con alguien, no, es una lucha de pensamientos, de una ideología. El mundo tiene su ideología, nosotros los cristianos tenemos nuestra ideología. Amamos a Dios con todo el corazón. Entonces, esto va a ser una lucha de ideologías. ¿Qué significa ideología? Ideología es una disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen. Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político y etcétera, etcétera. Entonces, diga conmigo: se trata de pensamientos. No, dígalo fuerte: se trata de pensamientos. Por eso Romanos, la carta a los Romanos, Dios dice que debemos de transformar nuestra manera de pensar, porque la lucha que tendremos y la lucha que vamos a enfrentar es una lucha de ideologías, de ideas, que el creyente tiende mucho a querer espiritualizar todo. No, pastor, es que vamos a enfrentar al diablo. No, momento, es una lucha de ideas que tienes que prepararte.
Tienes que estar preparado. No se trata de ir y apagar fuegos. Se trata de poder saber, entender y sobre todo tener la mente de Cristo para poder salir adelante. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, escuche esto. Derribando. ¿Qué dice el apóstol Pablo otra vez, por favor, fuerte? ¿Por qué hay que derribar argumentos? Porque la lucha espiritual es quiero que lo entienda. La guerra espiritual es de ideología, es de maneras de pensar. Entonces nosotros los cristianos tenemos que estar preparados, derribando todo argumento. Usted debe de estar preparado y preparar a los suyos para derribar los argumentos. Todos nosotros debemos de estar preparados, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se está levantando va en contra de Dios. Entonces nosotros tenemos que reforzar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia, y llevando cautivo todo pensamiento a la... Es decir, como yo estoy instruido en las verdades bíblicas, como yo tengo la mente de Cristo, como yo ya he entendido la ideología del reino, toda ideología contraria yo la llevo, la agarro y le digo, esto a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tengo la ideología de Cristo en mi vida. Todo aquel que tiene la ideología de Cristo está capacitado para decir, esto es bueno y esto es malo, pero necesitamos estar preparados. Por eso el mismo versículo en la versión la Biblia de las Américas dice lo siguiente: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy las ideologías dicen, no me importa lo que Dios opine, porque se levantan en contra de Dios. Pero a nosotros sí nos importa lo que Dios dice, porque esa ideología es la que perdura en nuestro corazón. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, diga conmigo, la guerra espiritual es una guerra de ideologías, es una guerra de pensamientos. Es una guerra donde nosotros tenemos que tener a Cristo bien cimentado, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestros pensamientos. Romanos capítulo 1, verso 28, Nueva Versión Internacional, dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían. No piense nadie, por favor, pero yo estoy seguro que usted conoce a alguien que antes venía a la iglesia o iba a una iglesia que amaba a Dios, danzaba, gritaba, servía, pero descuidó su vida espiritual y hoy está haciendo cosas que usted nunca pensó que esa persona iba a hacer. Va otra vez. De seguro usted conoce a alguien que venía a esta iglesia o asistía a una iglesia que era fervoroso, cantaba, danzaba, gritaba, servía o hacía las cosas bien bonitas para Dios, pero descuidó su vida espiritual y ahora está haciendo cosas que usted jamás pensó que esa persona iba a hacer. ¿Por qué? Porque le ganó una ideología, un pensamiento. Por eso nosotros tenemos que aprender de la guerra espiritual. Pastor, entonces, ¿de qué se trata la guerra espiritual? Y déjeme decirle esto. Quiero hacerle una pregunta a toda la iglesia. ¿No estaremos peleando mal? ¿No estaremos aplicando mal la vida espiritual? ¿No estaremos aplicando mal la vida espiritual? ¿No estaremos aplicando mal la guerra espiritual en nuestra vida? ¿No estaremos luchando equivocadamente en aquello que estamos haciendo? ¿No será por eso que quizás hemos perdido muchas batallas? ¿No será quizás que por eso no tenemos las respuestas a las oraciones que hemos hecho? Porque hemos tenido una guerra espiritual equivocada. Déjeme explicarle lo siguiente: Mateo 24, 15 al 20. Ponga atención por favor a estos versos.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto está hablando cuando saldrá o será la gran tribulación. El que lee, entienda. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están, de las mujeres embarazadas, mas hay de las que están encinta y de los que crían bebés en aquellos días. Verso 20, díganlos todos por favor a las 3. 1, 2, 3. A ver otra vez, ¿cómo? Pero ¿no sería mejor orar para que nada de eso sucediera? Le estoy hablando. ¿No sería mejor orar para que nada de eso sucediera? ¿Por qué tenemos que orar para que la huida, que esas mujeres embarazadas, que todos los que van a huir no huyan en invierno, porque será complicado y difícil? Yo pregunto, ¿por qué mejor el Señor no me dijo, ora para que eso no suceda? Porque escúcheme, hay cosas que por más que oremos no se van a detener ni van a cambiar. Va otra vez. Hay cosas que por más que oremos no se van a detener, ni siquiera van a cambiar. Pastor, ¿cómo se atreve a decirme eso? Es una realidad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué relajo traen con que no van a distribuir los libros de... Hay amparos por todos lados? Le quiero hacer una pregunta. ¿Los libros a final de cuentas se van a distribuir, sí o no? Claro que se van a distribuir. Por más que oremos, ¿la ideología se va a detener? Sea sincero, por más que oremos, ¿la ideología de género se va a detener? No se va a detener. Pastor, entonces usted no tiene fe. No, soy realista. Mire, podemos orar todo lo que queramos, podamos pedirle a Dios y podemos ayunar, pero hay cosas que no se van a detener. ¿Por qué, pastor? Porque así está escrito. Hay cosas que por más que oremos, pidamos, ayunemos, no se van a detener. Como este caso que acabamos de leer. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Orad por aquellas mujeres que estén encinta, por aquellos que crían bebés. Oren por ellas. Pero yo digo, Señor, ¿por qué mejor no oro para que nada de eso suceda? ¿Por qué me dices que ore para que su salida o su huida no sea en... ¿Por qué, Señor? Porque hay cosas que no podemos detener. Va otra vez. Porque hay cosas que no podemos, van a suceder. Entonces, pastor, ¿qué estoy haciendo? ¿No será que estamos atacando mal? ¿No será entonces que estamos teniendo una guerra espiritual que no es la forma en que Dios quiere? ¿No será que estamos perdiendo la guerra porque hemos atacado de una manera totalmente equivocada? ¿No será que algo no estamos haciendo bien? Y en lugar de que la luz avance, la luz está retrocediendo. ¿Por qué, pastor? Mire lo que dice Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear sus bienes? Diga conmigo, una lucha de pensamientos. No quiero que lo diga fuerte, una lucha de pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que todos tenemos que entender es que esto se trata de poder entender que Dios quiere que reforcemos en nuestra vida el conocimiento de Dios. Escuche esto, y esto le va a calar a algunos, pero ahí le va. Todos tenemos un cuarto de guerra lleno de ilusiones. Porque los cuartos de guerra de oración están llenos de ilusiones, ¿sí o no? Voy a orar para que Dios cambie a mi hijo. Voy a orar para que mi matrimonio funcione. Voy a orar para que Dios me prospere. Voy a orar para que mi negocio funcione. Los cuartos de guerra son cuartos de oración de ilusiones. Los cuartos de guerra de oración están llenos de ilusiones, pero carentes de acciones. Va otra vez porque se lo quiero dejar bien claro. Todos tenemos un cuarto de guerra lleno de ilusiones, pero carente de acciones. Y si nosotros no accionamos, no importa cuánto oremos. Es más, voy a decir algo que va a golpear el pensamiento de muchos cristianos, pero ahí le va.
Me voy a arriesgar a que piense de una manera, quizás que no me entienda lo que voy a decir y que piense mal de un servidor, pero ahí le va. Yo creo que Satanás nos ha engañado con el asunto de la oración. Porque todos tenemos un cuarto de guerra lleno de ilusiones, pero carentes de acciones. Todos queremos ir de rodillas, orar y decirle a Dios: Señor, por favor, ven, resuelve mi problema. Nos pasamos horas sentados, pero no accionamos y no movemos ni un dedo. Y para que la cosa funcione, yo tengo que orar, pero también accionar, porque accionar es creer que estoy orando a un Dios que todo lo puede. A veces nosotros pensamos, y perdón por lo que estoy diciendo, pero yo creo que Satanás nos ha dicho: sí, órale, mira, mientras tú ores pero no hagas nada, no va a suceder nada. Uno tiene que entender, tenemos cuartos de oración llenos de ilusiones, pero carentes de acciones. Y vamos a la Biblia para demostrarlo. Juan 11:41. Jesús le mandan decir: Lázaro, el que tú amas, tu amigo, está muriendo, tiene una enfermedad y es muy grave. Jesús dijo: vamos a ir, pero no fue. La verdad es que Jesús se tardó en ir, se tardó días. Cuando llega a la casa de Lázaro, Lázaro ya tenía días de muerto. Lázaro ya estaba sepultado. Y escuche lo que pasó. La Biblia dice: entonces quitaron de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has. Y habiendo dicho esto, se lo traduzco: habiendo orado, clamó a gran voz: Lázaro, ven. Si Jesús hubiese orado y no le hubiera ordenado a Lázaro salir fuera, Lázaro seguiría en la tumba. No, quiero que le quede claro. Si Jesús hubiese orado, pero no hubiese declarado: Lázaro, ven fuera, Lázaro se hubiera quedado. ¿No crees que quizás muchas oraciones tuyas están en la tumba? Trague saliva. ¿No será que muchas oraciones nuestras están en la tumba? Porque hemos orado mucho, pero accionado nada. ¿No será que no hemos ordenado que ese problema se acabe y ponerle pies a la oración? Porque la oración tiene que tener pies, si no, no funciona. Va de nuevo, la oración tiene que tener pies, si no, no funciona. Una oración que no camina es una oración inútil. Por eso yo sostengo que la guerra espiritual consiste en prevenir, en orar y en hacer algo por lo que hemos orado. Por eso una oración sin acción es como tener y no ir a comer. Va de nuevo. Una oración sin acción es como tener hambre y no ir. Pastor, usted me está diciendo entonces que no ore. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo: ore, pero crea su oración. No, va de nuevo, porque usted tiene que agarrar la onda. Yo le estoy diciendo: ore, pero crea a su oración. Y cuando el creyente crea su oración, le pone pies. Empieza a accionar en aquellas cosas que oró, porque sabe que el Dios al que oró tiene poder para ayudarle. A veces queremos que todo lo haga Dios. No, va de nuevo. A veces nuestras oraciones son: Dios, hazlo todo. Y Dios te dice: no. Yo hago lo difícil, tú haces lo fácil. Entonces el cuarto de guerra está lleno de oraciones y de ilusiones, pero carente de acciones. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué yo digo que estamos peleando más la guerra espiritual? ¿Por qué? Bueno, porque de pronto nosotros: Pastor, se está levantando una ley contra el aborto, y ahí vamos a llenar la macroplaza.
como buenos cristianos, vamos y llenamos la macroplaza de no al aborto, no al aborto. Oh, matrimonios igualitarios. Ahí vamos a la macroplaza y vamos, todos los creyentes, hay que ir. O aquí en la plaza principal de Juárez. No se asuste, alcalde, es nomás una ilustración. Sí. O aquí a la plaza principal de Juárez. Vamos porque quieren aprobar el matrimonio igualitario. Vamos, salgamos los cristianos. Vamos a cerrar Teófilo Salinas. Vamos a cerrar la de Cadereyta. Vamos a cerrar la de Reynosa. Vamos y vamos todos. Pastor, pero ahora también a la ideología de género. Pastor, vamos. Y ahí vamos todos los cristianos. Y oramos, Señor, hazlo. No es malo, diga conmigo, no es malo hacerlo. No, dígalo conmigo, no es malo hacerlo. Y si algún día nuestro apóstol Paco nos pide ir a la macroplaza o a cualquier otro lugar, ahí estaremos con una pancarta. Pero eso será la guerra espiritual. Usted puede cargar 20,000 carteles y quiero que sea honesto, y por eso la va a detener. Va otra vez. Puedo cargar no al aborto, y yo lo creo, no al aborto. Puedo ir a la macroplaza donde me citen, ahí estoy con mi pancarta y la pongo bien alta para que todos me vean. Pero la pregunta seria es, con una pancarta, con una manifestación, ¿voy a frenar lo que viene? Va de nuevo, dígamelo por favor, escupa lo que usted crea. Con una pancarta, ¿voy a frenar lo que viene? Zona VIP. Dije zona VIP. Zona VIP. Zona mega VIP. Zona ultra mega VIP. Y los que quedan. ¿Usted cree que la vamos a frenar con una? No, hemos llenado la macroplaza, hemos hecho cosas. Ahora, pastor, entonces ya no debo de manifestarme. No, debemos de manifestarnos, porque el pueblo de Dios también tiene poder y autoridad en eso. Pero yo quiero decirle algo, y esto es algo sumamente importante, porque podemos luchar contra el aborto, podemos luchar contra el matrimonio igualitario, podemos seguir contra la ideología de género, pero estamos peleando mal. Estamos peleando reactivamente. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que sí, estamos peleando contra una reacción. Estamos reaccionando a algo. Cuando la iglesia debe de estar preparada, debe de ser preventiva y no reactiva. Nosotros estamos tapando fuegos. ¿Y sabe qué es lo peor? Me volteo. Que quizás habrá personas sentadas aquí en este lugar, que vienen a esta iglesia, que han ido a una manifestación a favor del aborto. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué, pastor? Porque la ideología del mundo pudo más que la ideología de Dios en tu vida. Ningún cristiano que ame a Dios apoyará la ideología de género, apoyará el aborto, apoyará matrimonios igualitarios, porque nosotros tememos a Dios con todo el corazón. Y la única ideología que nos interesa es la de Dios. Entonces, no estaremos mal cuando nosotros estamos haciendo eso. Mire lo que le pasó a Josué 24:15. Y Josué es el claro ejemplo de lo que la Biblia nos enseña. Escuche, Josué. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién. Josué, Moisés no pudo meter a Israel a Egipto. Número uno, Moisés no era guerrero. El guerrero era, vamos, dígalo, ¿quién era el guerrero? Josué era el guerrero, el que Dios escogió para meter a Israel a la tierra. Y Josué hace esta declaración: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero
No, no, dígalo, porque todos se lo saben, pero... Ahora déjeme decirle, eran palabras vacías. Es uno de los versos más bonitos, pero que salió de la boca de un hombre que no lo hizo. Ese guerrero, ese hombre guerrero estaba decidido a que su casa y él van a servir, pero no lo hizo. El hombre tenía bien puesto el casco de la... Los que leen la Biblia, el casco de la... Los que leen la Biblia, el casco de la... Ya pásale, Guille. El casco de la... Otra vez, el casco de la... Mire, hermano, mire. ¿Cuántos cristianos de más de 15 años tengo aquí en esta mañana sentados? Levante la mano los cristirrucos. Cristianos de más de 15 años en el caminar con Cristo. Yo de una cosa estoy seguro, a ustedes ya no los convence el mundo. Va otra vez, porque parece que ni usted se la creyó. Es muy difícil que el mundo lo convenza a usted. ¿Por qué? Porque tenemos bien arraigada la ideología de Dios. ¿Sí o no? Nosotros estamos bien puestos. Sí, bien puestos. Y nos dicen, vamos a pelear. Y ahí vamos. Sí, pastor, sí, aquí está. Yo voy, pastor. ¿Por qué? Yo sirvo, yo adoro, yo hago algo en la iglesia, pastor. Aquí estoy, pastor, aquí estoy. Porque Josué dijo, mi casa y yo, vamos a servir al Señor. Así es que yo estoy bien convencido de la salvación, pastor. Yo estoy aquí, donde me ponga yo sirvo. Lo que usted me pida que haga, yo hago. Pero el problema de Josué es que sus hijos estaban descuidados. Hay muchos cristianos que aman a Dios, sirven, pero tienen a la familia. Mire lo que dice Josué capítulo 2 versos 8 y 10. Escuche, pero... No, dígalo aunque le cueste, pero... Siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus... Eso quiere decir que Josué, junto con todos los de su edad, su camada, murieron. Escuche. Y se levantó después de ellos otra generación que no. Entonces, ¿qué onda con Josué? Porque en esa generación iban sus hijos. ¿Qué onda con Josué? Era un que estaba activo en la iglesia, servía donde lo ponían, estaba listo para la obra de Dios, pero descuidó a su familia, descuidó la herencia de Dios. ¿Por qué? Porque él decía, vamos a pelear, estamos peleando contra el enemigo, estamos echando fuera al enemigo, pero yo quiero decirte que la guerra espiritual incluye tu vida y la de tus hijos. No, va otra vez porque quiero que le quede claro. La guerra espiritual no solamente incluye que tú seas salvo, también tu familia. ¿Por qué, pastor? Ahí va. Mientras Josué estaba... No, dígalo. Mientras Josué estaba, sus hijos. ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Tus hijos están expuestos televisión, cable, Netflix, juegos, celulares, tablet, cine. Están expuestos a anuncios televisivos, todos. Y tú tienes el casco bien puesto y sirves dentro de la iglesia. Pastor, aquí estoy. Pero mientras el enemigo está destruyendo, aunque le cueste, el enemigo está destruyendo. Le estoy hablando. El enemigo está destruyendo tus hijos. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual está mal enfocada. Porque pensamos, pastor, yo sirvo a Dios y yo hago todo, pastor, y mírame, aquí estoy bien fiel, pastor. Pero no se trata de eso. Se trata de que también tus hijos les pongas. Porque cuando tus hijos tienen el casco de la salvación, tienen el poder de...
de elegir, de decir, eso sí, pero eso. Les damos el poder cuando a nuestros hijos los capacitamos con el evangelio de Cristo. Los estamos capacitando. ¿Por qué, pastor? Imposible tenerlos en una burbuja. Diga amén aunque puje. Imposible tener a nuestros hijos en una. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Llénalos de Dios. Y déjeme decirle algo. Ya iba con toda la seriedad. Si tú estás aquí y tus hijos también, te felicito. Aprendiste a pelear la guerra. Pero si tú estás aquí y tus hijos no están, y estoy hablando hijos que todavía podemos traer. Si tú estás aquí y tus hijos que puedes traer no están, la estás regando y feo. Trague saliva, porque serías como ese cristiano que tiene pero Satanás ya te ganó todo el rancho. No, dígame aunque puje, dígame aunque le cueste. Es que, pastor, mi hijo chiquito no quiere. Tiene 6 años, pastor, y no quiere. Te estás dando cuenta del error que estás cometiendo. Porque cuando ese niño que hoy de niño no quieres traer, cuando esté adolescente y tome decisiones equivocadas, te vas a lamentar toda la vida. Le estoy hablando. Porque cuando ese niño crezca, se va a dar cuenta que Dios no es tan importante. ¿Por qué los traemos? Porque Dios es importante. No, entiéndalo. Los traigo porque Dios es importante. Si no, no los trajera. La guerra espiritual la hemos tomado mal. Hemos estado nosotros peleando, asistiendo a todos los meetings, cerrar calles. Lo cual yo no estoy diciendo que cuando hay una convocatoria no se haga, para que no me malentienda la iglesia. Pero yo estoy diciendo, ¿de qué me sirve cerrar calles, manifestarme en la macroplaza con la pancarta más grande, si estoy descuidando? ¿Qué pasa cuando tus hijos te dicen, papá, mamá, ¿qué es eso de gay? Cállese, mijo. Usted está muy chiquito para saber eso. Cállese. Nomás lo único que tiene que saber es que a Dios no le agrada. Perdóname, esa respuesta no lo va a convencer. Despiértese. Esa respuesta no lo va a convencer. Y como tu respuesta no lo va a convencer, va a buscar otra respuesta que no te va a agradar. ¿Me siguen amando? ¿Por qué, pastor? Porque se trata de una guerra. Pero la gente no lo ha entendido. La gente piensa que es una guerra mía, pero es una guerra por mis generaciones. Yo tengo que entender y tengo que capacitar. Josué dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Pero Josué murió y murieron las esperanzas. Te quiero decir algo. ¿Qué va a pasar el día que tú mueras? ¿Estás seguro que tus generaciones van a seguir amando a Dios? ¿Qué va a pasar con nuestras generaciones? Y yo quiero decirle algo, iglesia. Si perdemos nuestras generaciones, no supimos pelear la buena batalla. Va otra vez. Si perdemos nuestras generaciones, no supimos pelear las buenas. Porque mientras nosotros peleamos, nuestros hijos sin el casco, sin la enseñanza, pueden navegar por un sinnúmero de oportunidades en internet. Pueden ver Netflix, películas, pornografía, lo que quieran. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos enseñado a nuestros hijos el temor del Señor. Pero cuando nosotros les ponemos el casco,
ellos empezarán a decir: eso le agrada a Dios y eso va. Papás, sea honesto. ¿Ya preparó a sus hijos para el 28 de agosto? Donde van a entrar a la escuela y los libros de texto dicen matrimonio igualitario, ideología de género, donde no es malo que un hombre quiera ser mujer y una mujer quiera ser hombre. Yo le pregunto a usted, papá, ¿ya preparó a sus hijos? Porque si no lo ha hecho, ya vas tarde. Le estoy hablando. ¿Ya lo hiciste? ¿O ya vas? No, pastor, yo lo encomiendo al Señor. ¿Qué te pasa? O sea, hello baby, agarra la onda. Siempre lo debes de encomendar al Señor, pero funciona más la encomendada del Señor enseñado. Nuestros hijos van a enfrentarse a ideologías peligrosas. Y por más que yo me pare en una calle, por más que yo cierre una avenida, por más que llene la macroplaza, mi hijo sin el casco está siendo instruido, aconsejado. Perdóneme la palabra que voy a utilizar. Me la perdona, levante la mano y dígalo: perdono, pastor, suéltela. Nuestros hijos están idiotizados por las redes sociales. ¿O no? ¿O no? ¿Quién los está adoctrinando más que la iglesia? Escúpalo. Si venir a la iglesia 2 horas, prefieres dejarlo en tu casa, donde están viendo la casa de los famosos, donde la sociedad está haciendo que gane alguien, donde quieren promover una ideología, y tú estás: ay, qué padre, que gane la Wendy, que gane la Wendy. Ella me dijo: ¿qué onda? Y la iglesia, escúcheme. El problema con la iglesia es que consumimos algo que no deberíamos de consumir. Ni un creyente que ame a Dios debería de ver un programa donde promueven la ideología. Si usted es de mente abierta, que Dios lo haga reconfesado. Sí. Ahora, déjeme decirle algo. Pastor, pero ¿por qué habla de aquí si puede haber gente que no esté de acuerdo? Lo siento, usted está en mi territorio. Yo no estoy en su territorio. Usted está en el mío. Posible. Y mientras usted esté en mi territorio, yo voy a hablar lo que Dios dice. Pues imagínense, callarme solo porque alguien viene y se incomoda. Yo tendría que callarme si estuviera en tu territorio, me guste o no me guste. Pero usted vino a la iglesia, y la iglesia es el territorio de Dios, y donde nosotros predicamos lo que Dios quiere. Nuestros hijos están siendo bombardeados. Y ahí están, a solas. Ay, qué a gusto estoy, hermano. ¿Por qué? Porque mi hijo ya no se sale, está todo el día en la recámara. Deberías de darte temor que tu hijo esté encerrado por horas en un cuarto. Hemos peleado mal
la batalla espiritual. Hemos peleado equivocadamente porque estamos dispuestos a enfrentar a quien sea. Pero el asunto de la guerra espiritual no es cuerpo, es de. Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la habrá. Una generación que no conoció a Jehová, ni la obra que Él. Ahí va, escúcheme. No solamente se levantó una generación que no conocía a Dios, no sabía nada de Él. Papás que están aquí, ¿qué tanto sabe Dios qué tanto sabe tu hijo de Dios por tu boca? Porque puedes saber de Dios por la mía. Puedes saber de Dios por los hermanos de Kids Life, pero tiene más poder tu boca que la mía en tu familia. Tiene más poder tu boca en tu familia que la mía en tu familia. ¿Qué tanto les hablas de Dios? ¿Cómo estás protegiendo tus generaciones? Nuestros hijos están expuestos a todas las redes sociales sin la protección de Dios. Por eso hay muchachos que no quieren venir a la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Pero pastor, desde niño lo traje a la iglesia. Exacto, lo trajiste, pero nunca le inculcaste a Dios. Pensaste que era obligación de la iglesia. Pero te tengo una sorpresa, es obligación tuya. Me volteé con el papá que tiene al lado y dile, que se te quite. La gente piensa que es una obligación del pastor. No, mi obligación es enseñarte. Tu obligación, transmitirla a tu familia. De verdad, nuestros hijos están envueltos en tantas cosas y sin la protección de Dios. Pero necesitamos que nuestros hijos tengan, para que digan sí y digan no. Por eso Efesios 6:11 dice, vestido de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Pero, la foto para el Face, ¿dónde está la foto para el Face? Escuche, ¿por qué? Porque no se trata de que papá solamente tenga sino que se trata que antes de que Cristo venga por su iglesia a levantar. Gracias. Se trata de que papá y la familia entera tengamos. ¿Por qué? Porque de otra manera yo puedo estar al frente, yo puedo estar haciendo el frente, pero sé que mi hijo, aunque está expuesto, sabe decir sí y sabe decir no, porque tiene el conocimiento de la palabra de Dios sobre su vida. ¿Quiénes serán los culpables de que nuestros hijos no amen a Dios? ¿Quiénes serán? Imposible vivir dentro de una burbuja. Pastor, pues no lo mando a la escuela, pastor. Por favor, no sea ignorante. No podemos vivir en pero tenemos que prepararlos para cuando salgan. Va de nuevo, tenemos que prepararlos para cuando salgan. Por eso, la forma de pelear la guerra espiritual por nuestras generaciones es orando y, dígalo, orando y. La manera de ganar mis generaciones es orando y. Por eso la Biblia dice, Proverbios 22:6, versión Dios habla hoy, dale buena educación al niño de hoy.
Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Yo tengo que enseñarle a mi hijo a amar a Dios. Tengo que presentarle a mi hijo a Dios. Es más, quiero decirles algo, papá, y espero que lo hagan. ¿Ya le preguntaste a tu hijo si es salvo? Porque una cosa es que venga a la iglesia y otra cosa es que sea salvo. ¿Ya le preguntaste a tus hijos si es salvo? Y si te sale con que voy a la iglesia, pa, sirvo, pa, mire, no conoce a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios dice, yo lo conozco a Él. Hemos peleado mal la guerra espiritual. Por eso las familias están fracasando. Por eso los hijos están abandonando las iglesias cuando deberían de ser la siguiente generación. Por eso hay deserción de nuestros hijos en las iglesias. ¿Por qué? Porque como padres no hemos transmitido a Dios a sus vidas. Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. Antes, cristianos de antes me van a dar la razón. Hace 30, 40 años usted llegaba a la casa de mi mamá y tenía un cuadrote: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted iba a la cocina: Jehová proveerá. Usted iba a la recámara: en paz me acostaré. Usted iba al baño: Dios te dará fuerzas. A donde quiera que usted iba, había un cristianos de muchos años, ¿cierto o falso? En el carro, en la guantera: Jehová es mi luz y mi salvación. Atrás, en el vidrio de atrás: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí o no? Ahora, pastor, se ve feo. No, pastor, eso ya es antiguo, pastor. No, ahora quiero un paisaje de bosque para relajarme, pastor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestros hijos todos los días estaban expuestos a la palabra de Dios. Que llegaban y sin querer, en automático ya la leían: Jehová es mi pastor. Ah, ya me la sé. Entraban a la cocina: Dios es mi proveedor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que poco a poco va a destruir la roca del corazón de tus hijos. ¿Pero qué ha pasado? No, pastor, se ve bien feo ese cuadro, pastor. No, ya no se usa, pastor. La palabra, pastor, la llevo aquí en el corazón. Bájale 2 rayitas a tu cristianismo. No es verdad. Porque si la llevaras en tu corazón, tus hijos también la llevarían en el corazón de ellos. ¿Qué me está diciendo, pastor? Llene su casa de versículo. Llene su casa de la palabra de Dios, para que sus hijos estén expuestos a la palabra que cambia, que transforma, que sana, que liberta, que hace cosas maravillosas en los corazones. Porque ahí dice: y la repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces oras con ellos? ¿Cuántos versículos le lees al día, a la semana, al mes? ¿Cuándo te sientas a tus hijos a hablarles del Dios que restauró tu matrimonio, que te sacó del alcoholismo, de las drogas, al Dios que hizo algo en tu vida, al Dios que te sanó? ¿Cuántas veces les has testificado a tus hijos? Porque somos candil de la calle. Todo el mundo sabe lo que Dios hizo en nosotros, menos
nuestros hijos, cuando son los primeros que deben de saber que papá y mamá están juntos porque Él hizo algo en la vida de ellos. ¿Alguien me está comprendiendo? Hemos peleado mal. Por eso va a haber un cambio de estrategia. Hay que pelear preventivamente. Hay que anticiparnos a los hechos. No hay que tapar pozos, hay que procurar no abrirlos. ¿Alguien está comprendiendo? Juan 8:32. Y conoceréis. Y la verdad. Nuestros hijos tienen que conocer la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle algo. Conocer la verdad nos hace libres de la esclavitud, pero también nos libra de caer en la esclavitud. No solamente me libra de la esclavitud, sino que me ayuda a no llamar a lo malo bueno. ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto le hablas a tus hijos de Cristo? Tus hijos hoy están aquí en la iglesia. Tus hijos que puedes traer todavía están aquí. No, pastor, tiene 6 años y ya no puedo con él. No, mijito. Están aquí tus hijos. O los dejaste en tu casa esperando que la casa de los famosos los instruya, se entretengan. Diga conmigo: apagar fuegos o evitar los fuegos. Deja de orar que Dios quite políticos corruptos. Mejor vamos a preparar creyentes para que se dediquen a la política y que tengan el temor de Dios. Porque yo tengo que orar: Señor, que la ideología de género no la aprueben, Señor, que no la aprueben. Y paz, la aprobaron. ¿Y por qué mejor no oro para que se levante un senador, un diputado que diga: yo estoy en contra de eso? Y promueva leyes que honren el nombre de nuestro Dios. Porque la guerra espiritual la hemos peleado mal. Estamos apagando fuegos en lugar de evitar que se hagan los fuegos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué acaso la Biblia no dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia? Pero parece que las puertas del Hades están prevaleciendo contra la iglesia, porque hemos peleado. Por eso tenemos la espada del Espíritu, es tiempo de sacarla. No, va otra vez. Tenemos la espada del Espíritu, es tiempo de... Ahí va. ¿Sabes por qué no ha hecho efecto la espada? Porque la has usado dentro de la funda. La espada, para que corte, hay que sacarla de la funda. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que en este lugar vamos a sacar la espada de la funda. Perdón por lo que voy a decir y no quiero que la iglesia me malentienda. Vamos a dejar de enseñar de Abraham tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham, y yo lo soy, y tú también. Alabemos al Señor. Brazo derecho, Abraham tuvo. Vamos a dejar de hablar del arca de Noé. Quiero que la iglesia me entienda. En su momento, para cierta generación, eso fue una bendición, porque lo fue para mí. Pastor, entonces eso quiere decir que nunca más vamos a hablar de eso. No. Vamos a hablar de una forma más agresiva la palabra de Dios. Y vamos a enseñarle a nuestros hijos lo que la Biblia dice. Muchos me van a decir: pastor, están muy chiquitos, pastor, 6 años, y usted les va a enseñar esas cosas. Déjame decirte algo. ¿Por qué no le dices eso a la SEP? Porque a los 6 años te los van a enseñar. Y para ti ellos no son agresivos.
para ti. Ellos, pastor, pues ¿qué le voy a hacer? Entonces aquí también, ¿qué le va a hacer? Si la ideología es agresiva, nosotros también vamos a enseñar la palabra de Dios. Vamos a proteger la mente, vamos a proteger el corazón con la palabra. Por eso quiero decir algo que dije en la mañana. Papás, mamás de burbuja, los felicito y los bendigo, porque yo sé que muchos de ustedes batallan. Han estado en una encrucijada. Pastor, ¿para qué voy? Si el niño no me deja, está llorando, camina, va para allá, tiene hambre, tiene frío, tiene calor, se popea. No me deja en paz, pastor. Y yo sé que muchos de ustedes han preferido a veces no venir, pero sobre eso ustedes han decidido venir. Y los felicito porque van a recibir la recompensa de su esfuerzo. Hoy, mañana, pasado mañana, la palabra de Dios está siendo sembrada. Y de esos niños ninguno se nos va a perder, porque están siendo sembrados en la palabra de Dios. Tú que traes a tus hijos a Kids Life, yo quiero decirte, estás haciendo una buena inversión. Estás haciendo una excelente inversión. ¿Por qué? Porque les estamos protegiendo la mente y el corazón. ¿Con qué, pastor? Con la palabra de Dios. Mientras que Goliat le dijo a David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mientras Goliat decía: tú eres un perro, me crees un perro a mí. Pero escúcheme, la lucha fue de ¿quién tenía más miedo? ¿El que venía armado o el que no venía armado? Porque la lucha fue y mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Es tiempo